Terapia de Noticias. Presento al equipo, está Silvia Stang. Si alguien nos puede aclarar la fórmula de los jubilados, es Silvia. Gracias. Está Luis Juez, bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto. Está Daniel Santana. ¿Cómo estás, Diego? Jorge Liotti. Y está con nosotros ya en pleno proceso de micrófonos. Allá está. Entre, por favor, en vivo. Marcelo Casareto, que es diputado nacional del Frente de Todos, entrerriano, y está en la Comisión de Presupuesto. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Liotti y damos un pantallazo y después nos metemos en qué va a pasar allí en la definición en el Congreso. Jorge. Bueno, vos ya diste lo más importante del día, que se está negociando. Jorge, ¿tenés problemas de autoestima? Te dejo una tarjeta, lo tuyo es más importante que lo mío, no tengas ninguna duda. Bueno. Vos sos mi jefe. Esto es un poquito profundizar lo que vos bien explicaste, Diego. El tratamiento de este proyecto, además de lo que contiene, que ya fue bastante desglosado y que se están negociando algunos términos, algunos legisladores de la oposición están con alguna expectativa que pueda haber algún tipo de modificación en lo que tiene que ver con retenciones y con lo que tiene que ver con el tema jubilatorio para garantizar en caso de jubilaciones algún piso. Todavía el oficialismo entiendo que no dio una respuesta oficial a esto. Pero en paralelo a lo que es el articulado propio del proyecto, es la primera puesta en escena de la nueva situación política del país, con el peronismo gobernando y Juntos por el Cambio en la oposición, con el primer tratamiento de un proyecto que yo te diría es prácticamente el plan económico de los primeros 6 meses del gobierno, del cual en gran medida depende, además del tema de la renegociación de la deuda, un poco son las líneas instrumentales que Alberto Fernández está reclamando. Entonces la idea era tratar de profundizar en 4 aristas de lo que se vio en estos días en la relación del gobierno con el Congreso y cómo se están moviendo los actores. Esa era la propuesta que tenía para hacerte. Dale. Bueno, tenemos allí un gráfico. Punto número 1. Bueno, lo primero que se vio en estos días fue cierto desorden en el gobierno en el planteo de este proyecto. Recordemos que se venía hablando, no se tenían los detalles, hubo muchos cambios aún antes de que el proyecto llegara al Congreso y allí lo que se vio fue muchos ajustes y desajustes del equipo que estaba trabajando con esta iniciativa. ¿Y por qué lo remarco? Porque da toda la sensación de que fue un poco efecto del apuro con el que terminó asumiendo el gobierno, la distribución de los roles y los ministerios que llegó muy sobre la asunción del nuevo gobierno y esto hizo que la primera iniciativa importante llegara con poco pulimiento, inclusive con algunos riesgos comunicacionales, como el fin de semana el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dio una entrevista en la cual dio algunos datos y precisiones que después terminaron desdibujados en la realidad por el propio Alberto Fernández, que habló el lunes. Siguieron estas cuestiones, el martes se presentó el proyecto, bueno, ahí hubo un poco de apuro y desprolijidad, algunos dirán inevitable para un gobierno nuevo y otros dirán, bueno, tuvieron suficiente tiempo para lo que era la herramienta troncal de su administración. El punto número 2 tiene que ver con un debate que está hace mucho tiempo y que va y viene todo el tiempo respecto de quién manda, quién gobierna, quién decide. En la construcción de esta iniciativa dio la impresión de tener toda la impronta de Alberto Fernández y su equipo de ministros. Yo coincido humildemente. Muy bien. No quiere decir que Cristina Kirchner no esté al tanto, no haya sido informada, no haya opinado, pero en esta ida y vuelta, incluso la desordenada, fue entre ministros del propio Alberto Fernández. Y yo creo que acá puede haber una primera pista respecto de cómo puede ser esa distribución de roles, que quizás Cristina Kirchner no intervenga tanto, podemos deducir un poco en las cuestiones de la administración económica y que en eso diga, bueno, eso es tarea del presidente y sus ministros, y que quizás se involucre más en algunas cuestiones más sensibles para ella, como puede ser el tema justicia o el tema seguridad. Es muy pronto para hacer conclusiones de esto, pero es lo que se vio en estos primeros días de funcionamiento del gobierno. El tercer punto, junto con el último, tiene que ver con la oposición. Hoy se vieron nítidamente diferencias en la UCR. Te diría que con 2 posturas diferenciadas. Vos mencionabas recién al principio que los 3 gobernadores del radicalismo salieron a decir hay que dar quórum para tratar el proyecto. Hasta ayer los diputados del propio radicalismo estaban diciendo que no iban a dar quórum porque no estaban de acuerdo. Obviamente, acá se ve una división entre los gobernadores que necesitan administrar y que ayer se sacaron una foto con el presidente
en el cual dejaron congelado el pacto fiscal que habían firmado con Macri. Esto en los hechos concretos es más plata para los gobernadores porque frenan la baja de impuestos que estaba prevista en ingresos brutos y sellos. Entonces ellos arreglaron la cuestión propia y un poco plantearon, bueno, en ese esquema que en el radicalismo todavía no está resuelto, quién manda, quién gobierna, quién administra, los gobernadores sentaron una postura de decir, nosotros somos los principales representantes del partido. Esto no cae del todo bien en varios de los legisladores del radicalismo, porque allí hay figuras importantes, está Mario Negri, está Alfredo Cornejo, que es el presidente de la UCR, quedó ese tema allí en latencia. Cuarto y último punto tiene que ver con PRO, donde si bien no hubo diferencias públicas, las hubo internamente. Y allí yo te diría que es todo un experimento. Por primera vez PRO, después de 4 años, está en la oposición. Y había un poco de incertidumbre respecto a decir, ¿y ahora cómo se ordena PRO? ¿A qué lineamientos responde? Porque no está acostumbrado a horizontalidad. Totalmente. Como Macri viene de 2 jefaturas de gobierno, antes venía de Boca. No está acostumbrado. ¿Quién dice lo que hay que hacer? Claro. Más allá que los legisladores obviamente tienen autonomía, pueden votar y demás, pero en general hay una disciplina partidaria. Bueno, ¿quién ordena esa disciplina? Lo que se ha visto hasta ahora es que se desordena, no hay disciplina. Macri no emergió, por lo menos en esta negociación, como un actor excesivamente protagónico. Se comunicó con algunos de los que podemos denominar pro puro, los más amarillos, que son los que en general tienen una postura pública mucho más belicosa contra el peronismo, pero hubo otros sectores que no se sintieron tan representados por esta mirada y que estaban diciendo esto lo tenemos que organizar un poquito mejor. Tampoco apareció claro allí el rol de quien muchos ven como el futuro líder del espacio, que es Horacio Rodríguez Larreta. Creo que falta mucho para cocinarse en este caldero, pero hay algunos primeros lineamientos que ha dejado la discusión de este proyecto. Muy bien, ahora nos vamos a meter en el paquete de leyes de solidaridad y productivo, pero tomando como en dominó la ficha que emparda con la ficha de Luis Juez. ¿Quién te parece que es el cerebro hoy en PRO y en Cambiemos? Porque Jorge contaba, alguna llamada habrá hecho Macri, pero ¿quién piensa ahí hoy? Ahí tenemos un panorama complejo, que comparto absolutamente el análisis, que seguramente el tiempo lo irá prolijando o definitivamente tendremos algunas dificultades. Nosotros somos una oposición parlamentaria. Y te lo he dicho en este programa y te lo dije en la terapia que algunas veces he concurrido, el peronismo maneja billetazo. Entonces, cuando el peronismo y el presidente se junte con los gobernadores, sean el signo político que sea, en este caso gobernadores radicales, y los maneja billetazo, como diciéndole vamos a suspender por 1 año el tema del pacto fiscal para que ustedes recauden lo que pensaban disminuir en sus recaudaciones provinciales, los gobernadores van a llamar y van a apretar. Pero nosotros somos una oposición parlamentaria. Entonces ahí tenemos un primer problema, que no se puede evitar, que es ineludible. Roleplaying, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Te acordás de mí? Fui presidente 4 años. ¿Te gusta o no te gusta? Lo fui. Mauricio Macri. No quiero que votes eso. Te hablo a vos que sos gobernador radical. Bueno, es complejo. Los que administran tienen otra agenda. Los que administran tienen que pagar salario, tienen que hacer cordón cuneta a los intendentes, tapar ¿Pero qué me baches. contestás? Acordate que yo fui presidente y líder de la coalición de bueno, yo también en este programa te dije que había un mecanismo que nosotros habíamos querido institucionalizar, que era que la coparticipación sea de manera automática, y eso no se valora. De hecho, que perdimos. No se valora, esta es la forma. Así se maneja, el poder se maneja así. Los tipos nos van a acostumbrar a manejarse, no van a cambiar. Tienen 50 años manejando el poder de esta manera. ¿Por qué van a cambiar? Entonces nosotros debemos ser inteligentes, artesanales, ver, pensar, analizar, para no hacer papelones, para no decir a la mañana una cosa, a la siesta otra y a la noche otra. O sea, esta es una realidad que claramente, como lo han definido, seguramente nosotros deberemos madurar un mecanismo. Somos una oposición parlamentaria y no podemos tirar todo por la borda, porque aparte, históricamente, las composiciones, las mayorías para sesionar, eso es un problema del oficialismo, no te lo pueden trasladar a la oposición. Pero ustedes ponen obstáculos. No, maestro, esta es la historia de la democracia de los parlamentos. La responsabilidad de juntar el número para bajar a sesionar es un problema del oficialismo. Pero bueno, obviamente, cuando aparecen estas debilidades, los gobernadores dicen, no, me vuelvo de mi provincia, le voy a decir, y empezamos con estas mismas ideas, tenemos una dificultad que yo creo que no hay que esconderla, la tenemos arriba de la mesa, hay que plantearla y seguramente el tiempo lo emprolijará o pondrá claramente
blanco sobre negro y ahí tendremos una dificultad complicada. Pero somos una oposición parlamentaria, digo, para que la gente también nos juzgue conforme a eso, ¿no? Marcelo Casareto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? El artículo 85 que finalmente quitaron, ¿iba de verdad o lo agregaron para después bajarlo y negociar? ¿Iba de verdad ese artículo? Yo creo que todo es de verdad. Nosotros somos una coalición que está compuesta también con una diversidad muy grande. Compusimos un frente, digamos, a nivel nacional, con distintas extracciones, y tenemos unos pocos días en el gobierno. O sea, el martes pasado cumple 8 días. Asumió el presidente, yo asumí como diputado, o sea que también nosotros estamos empezando a mover la máquina. ¿Te acuerdas que fue el presidente al Congreso? Después fuimos a La Rosada, juraron los ministros, se fueron haciendo las designaciones. Por allí yo escuchaba recién algunas observaciones en cuanto a la consistencia del gobierno. Bueno, creo que es un gobierno consistente, que es de coalición, pero que naturalmente plantea una serie de objetivos que son cambiar las cosas en la Argentina. Gobernó Macri, con su estilo, con su forma, con sus resultados. La sociedad argentina decidió otra opción, que la de Alberto Fernández. Entonces tenemos toda la legitimidad para proponer las herramientas que necesitamos para gobernar y llevar adelante el plan de gobierno. Así que Ese 85 que era, decirlo técnicamente, porque yo lo voy a decir más bestialmente. ¿Qué decía el 85, Jorge? Le daba facultades al Poder Ejecutivo para reformular todos los entes autárquicos dependientes del Estado que van... Inclusive suprimirlos, fusionarlos, cambiarles los roles. Acá entran desde organismos como el INADI, la AGN, bueno, era la UIF, o sea, era un cúmulo de facultades probablemente riesgosas para delegar de parte del Congreso, ¿no? Bien. sí, no se nombraba ninguno de esos organismos, pero sí estaba la facultad, digamos, para hacerlo, como decían ahí. Pero bueno, hubo una serie de planteos. Claramente el gobierno escucha, dialoga, digamos, también escucha, digamos, a la oposición, al periodismo, a todos los sectores sociales. Así que a efecto de desbrozar ese tema, que era algo relativamente conflictivo, se dejó de lado. Así que se suprimió ese artículo, inclusive también hay algunos pequeños cambios en la redacción del articulado. Yo me demoré y seguí justo horario porque estábamos terminando el plenario de comisiones. Finalmente se firmaron dos despachos, obtuvimos la mayoría en el plenario de las dos comisiones, 44 diputados firmamos el despacho de mayoría y 34 el despacho de minoría. ¿Tienen el quórum? Sí, yo creo que esto, lo decía recién el diputado, esto es una composición. Nosotros, en principio, de acuerdo a los análisis que ustedes hacían, teníamos 107 diputados, después teníamos 110, después 115, ahora tenemos 120. Yo confío que mañana vamos a tener 129 o más. Ahora, hay una pregunta. ¿Ustedes evaluaron o están en condiciones de introducirle algunos cambios al proyecto en algunos de los aspectos impositivos que se trabajaron? Puntualmente el tema de retenciones, que es uno de los planteos que le hizo la oposición. Y jubilaciones, agregó. Miren, hoy empezamos a sesionar a las 9 de la mañana. ¿Qué hora es? Tuvimos 2 horas seguidas escuchando primero a los ministros. Estuvo allí el ministro Arroyo, estuvo el ministro Ginés González García, estuvo el ministro Culfas, estuvo Marco del Pont, estuvo Rigo, el secretario de Hacienda, estuvo el secretario de Política Tributaria, estuvieron todos los funcionarios, todos hablaron y expusieron 20 minutos, media hora, y después escucharon preguntas. Tal vez cada uno de ellos escuchó 1 hora de preguntas. ¿Y tu impresión donde es todos los que diputados pueden flexibilizar opinaron. estos temas? Bueno, por lo menos tomamos nota de todo. O sea que escuchar, o sea, la palabra la tuvieron todos, los medios estuvieron presentes, los temas se plantearon y bueno, en este momento se está haciendo un repaso de la agenda, naturalmente que lo vamos hablando, pero está la decisión nuestra de avanzar con el tratamiento del proyecto mañana. Pero tal se hace como la está, digamos, convocatoria. te estamos probando la textura, ¿entendés? Sí. Muy rígido, más flexible. Es como que te estamos... ¿Cómo venís? Nosotros tenemos objetivos, que son los objetivos de atender la emergencia, son los objetivos de darle las herramientas que necesita Alberto Fernández para poder gobernar. Y bueno, y hay una serie de instrumentos. Pero la atmósfera que ahí... Nosotros no estamos enamorados de un artículo, bueno. Morimos abrazados de un artículo. Digamos, estamos abrazados de una causa que es que la nación crezca, que que el crecimiento. a mí le sabe que- digamos, Pero atendamos a la profundicemos un gente. minuto ahí. Déjame- Ahora, después la redacción final, esto, bueno, ustedes lo saben, a veces hasta en el recinto se hacen algunas adecuaciones, a veces, ¿no? Ahora, a mí me parece un tema crucial
ver si en esta primera oportunidad que tiene el nuevo gobierno, aún teniendo el número aparentemente suficiente para sacar el proyecto, hace concesiones o no. Ahí está la Te diría- identidad. te diría Una, que es como simbólicamente clave para Clarísimo. decir, volvemos a un esquema donde tengo mayoría y avanzo, o realmente el espíritu de apertura, de unión y demás, hace que yo pueda resignar algunos elementos parciales para lograr mayor cantidad de votos, aunque sean algunos artículos sí y otros no. Los consensos se van generando. Fíjense que el gobierno está cumpliendo una semana. Por ejemplo, hablamos del Plan Nacional contra el Hambre, Alberto convocó a personalidades, se diseñó la tarjeta alimentaria de 4.000 y 6.000 pesos, se diseñó a través del Banco Nación. ¿Ustedes escucharon eso? Bueno, hoy, en el día de hoy, se empezó a instrumentar en Entre Ríos, que fue el primer lugar. Ahora está viajando el ministro Arroyo y mañana va a hacer la entrega de las primeras 7.000 tarjetas, sin ningún tipo de intermediación. Una tarjeta a través del Banco Nación para ir sobre aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, esto se hace inmediatamente y de acá, antes de fin de este año, que está terminando, vamos a cubrir por lo menos el 70 al 80% de la Argentina en todos los centros urbanos, llegando a todos los rincones, sin que haya intermediación ninguna. Es decir, pensando en realmente un objetivo de los argentinos, que es lo que planteó Alberto Fernández. Entonces, nosotros nos abrazamos a esas causas, que son causas nobles. pero digamos, vos tenés, artículo si vos- más, vos artículo sos de menos. Entre Ríos. Sí. Vos tuviste en tu propia provincia, en 2008, lo que después termina paradójicamente dándole la identidad final al kirchnerismo, esta cosa más aguerrida, pero ahí tenés muchos productores muy sensibles. Por eso es importante saber si hay alguna flexibilidad en el número de las retenciones o no. Vamos por partes. ¿Cuál es tu impresión? Vamos por partes. Acá las retenciones en septiembre del año pasado eran 18% en una cuestión fija y después le puso 4 pesos con $1 a 36, que eso equivalía a 12%, 11 y pico, casi 12%. O sea que Macri el año pasado, en septiembre, impuso retención del 30%. Lo que pasa es que al dejar fijo el 4 pesos, como crecía el valor del dólar, iba bajando de alguna manera la incidencia. Ahora lo que hizo Alberto fue reponer exactamente las mismas retenciones que tenía Mauricio pero Macri hay una en septiembre devaluación. del año Mire, pasado. Diputado, déjame decirle esto a propósito del tema del campo. Hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, ahí en la ruta 14, en el kilómetro 53, hubo una asamblea de productores rurales de su provincia. Lo mismo Siempre hay asamblea, sí. Lo mismo pasó No es tan raro. en la ruta 9 en Melville, en Córdoba, se reunieron productores rurales. En los dos lugares discutieron lo mismo, productores sojeros. Hacen esta cuenta. Todos los insumos que ellos consumen, que están dolarizados, salvo los salarios que tienen sus empleados, todos los demás se le va a 82, 83 pesos, que es el dólar real, porque es un dólar de 63, hoy más el 30%. Ahora, No, ese 30% no va. El 30% para el turismo, no tiene nada que ver con los insumos. Pero ellos siguen consumiendo como en sus gastos personales, no estoy diciendo en la ¿Cómo gasto industria. personal en Y dólares? cualquier No cosa tiene nadie acá. que consuman. O sea, los insumos para la producción, No está hablando maquinaria. de insumos de producción. Estamos hablando de sus gastos personales como cualquier ciudadano que tiene que Bueno, vivir. pero hay, digamos, un aumento del 30%. Digamos, lo que hay es un impuesto que es para que grava el consumo en el extranjero. Pero, la gente crédito en el exterior. pero está bien. Si alguien vive en Gualeguaychú, o vive en Chajarí, o vive en Concordia, no consumen dólares. Está bien. El Netflix le van a cobrar 30% más, no importa. Eso para todos los ciudadanos. Ellos señalaban esta dualidad. Y que ellos cuando liquidan la soja, por ejemplo, que es el donde tienen mayor retención, se lo liquidan con el precio de compra, que es 58, menos las retenciones se va a 42. Es decir, prácticamente están en la mitad del otro dólar. Y entonces tienen que producir $2 para que le paguen uno. Pero yo tengo una pregunta. No me la haga a mí, digo, No, pero eso, es lo que en decían los septiembre del año productores. pasado, ¿no impuso Macri esa retención? ¿Cuántas asambleas viste y cuántas concentraciones viste? Perdón. Yo lo escuché a De Angeli, que es senador de Cambiemos, Sí. que él argumentó en el Senado a favor del 30% de las retenciones en septiembre del año pasado. Entonces ahora De Angeli es el agitador de decir, ojo, a ver qué hace Alberto. Yo creo que tenemos que ser un poquito más serios. Esto es un gobierno que tiene una semana y está poniendo exactamente el mismo nivel de sacrificio que le exigió Macri Una al cosa mismo es sector. 30, otra es 33, después se habló de 3 más. ¿En qué quedarían? Por eso, hoy lo que firmó el presidente, que se publicó en el boletín oficial del sábado, es que repone exactamente la misma carga que pidió Macri en septiembre del año pasado. Eso es lo que está. En el proyecto está la facultad de poder ampliarlo en 3 puntos más. Bien. Pero es eso una se- facultad, no está aprobado Bien, como ¿se negocian determinado. o te amenazo con 3 más, cuando te lo saco te vas contento y en realidad ese era mi objetivo? No. Yo creo que, digamos, acá lo que hay que ver es cómo se financia el Estado. O sea, está claro.
vamos a mirar la realidad. El Estado tiene déficit, ¿no? Y lo que había comprometido el gobierno de Macri era una baja impositiva en todos los rubros. Había un calendario en bienes personales de baja, en ganancias de baja, en retenciones de baja y demás. O sea, si hoy la Argentina no tiene financiamiento y Macri dijo, yo me voy del gobierno, gano o pierdo o no sé qué va a pasar, pero todos los impuestos van a bajar al futuro aunque yo no esté. Evidentemente que el gobierno entrante tiene que reponer de alguna manera algunos de los rubros que se había comprometido a bajar, porque la Argentina no tiene financiamiento. Entonces, ¿cómo vamos a atender la situación alimentaria? ¿Cómo vamos a atender la situación de las pymes? ¿Cómo vamos a atender la situación de los jubilados o los trabajadores que menos ganan si lo que se plantea es que tiene que bajarse los impuestos a todos los sectores? Luis Juez, ¿cómo se ve todo esto que está escuchando? El tema, viste, nosotros en el interior decimos que el que se quema con leche caliente ve la vaca y llora. O sea, fíjate, yo no voy a de ninguna manera intentar ofender a nadie, pero los muchachos son pícaros y esto hay que reconocerle, tiene una virtud, ¿no? Te corren con el tema del hambre, el hambre más urgente, la necesidad, de hecho que no necesitan la ley para implementar la tarjeta, ya están repartiendo en Entre Ríos. Pero sin embargo mañana nos van a poner contra el rincón diciendo, muchachos, ustedes están en contra de la gente que no puede comer. Dice, vos te das cuenta que el problema hay una urgencia para discutir temas centrales de una profundidad, el tema del campo. Este es un tema, la gente claramente tiene una prevención absolutamente acreditada por lo que le pasó durante el transcurso del tiempo, del kirchnerismo con la 125. Los vamos a convocar, tenemos toda la predisposición, se juntan. Y un día para otro se enteraron. Y es cierto, estamos hablando de las retenciones que había planteado Macri. Entonces el tipo dice, loco, pero esto es así. Y nos amenazan, comparto el argumento tuyo. Mirá que van a ser 3 puntos más. Después no viene, pero mientras tanto conformate con esto. Es la mecánica. Yo te digo, hay 9 proyectos de emergencia. Y la verdad te lo digo, yo he sido senador, tengo experiencia parlamentaria, pero es imposible absorber el estudio con seriedad, con capacidad, con responsabilidad. El proyecto entró ayer a las 5 de la tarde y hoy se lo estaba modificando. Entonces digo, este es un tema que realmente me parece que hay un apresuramiento absolutamente innecesario. Absolutamente innecesario, bueno, en temas que van a traer un nivel de zozobra, y lo digo deseándole el mejor de los éxitos, porque la verdad, cuando la gente vota, elige, cuando la gente elige, claramente elige otro gobierno. A nadie yo por lo menos no soy de los opositores que se enrolan en la necesidad de creer que cuanto peor le vaya al gobierno, mejor me va a ir a mí, al contrario. Pero la verdad que hay un nivel de apresuramiento que es absolutamente inexplicable. Ahora, este apuro del que hablaba Luis Juez va a llevar a que mañana pueda ocurrir que en el medio de la sesión, habrá que ver cuál es la disposición del oficialismo, puedan presentarse variaciones al proyecto. Y ya está previsto, porque fue convocado para el viernes a las 2 de la tarde la sesión en el Senado. Bueno, habrá que ver cómo decanta esto, cuánto margen de conversación o negociación. Al Senado no va a pasar por comisión, va a ir directo al recinto, con lo cual, en el caso de que el oficialismo, la movida le salga bien, se llevará la ley en menos de 48 horas. Puede ser que en el camino se complique, porque si se empiezan a introducir modificaciones, es un proyecto larguísimo y que tiene muchísimos temas muy diversos. Yo te diría que hay artículos que podrían ser tranquilamente una ley en sí misma, ¿no? Y esto es un proyecto colectivo con un montón, pues eso es un plan de gobierno económico, por lo menos por 6 meses, y hay que ver si toda esa ingeniería legislativa, que en general la gente no le presta atención, pero que los legisladores tienen que ver el articulado, ver si se aprueba una versión u otra, en el trámite, cómo se da, si se aprueba un poco a galope o si efectivamente hay aperturas para hacer modificaciones. Bien, y vamos a un tema que me parece que es el más fuerte, el más delicado, el tema que hasta hace un tiempo era tabú, que es la fórmula de la jubilación. Porque yo decía en el inicio del programa que todos se sacan el micrófono, los políticos que pasan por acá y por todos los programas, y que vos vas a entrevistar de local o de visitante a su oficina, y te dicen, vení, controlan que vos tengas apagado el grabador y te dicen, esto así es impagable. Pero ENON es otra cosa. Es cierto que lo está encarando este nuevo gobierno. La pregunta es, ¿ganan o pierden con esta nueva propuesta los jubilados? Silvia. Yo creo que algunos pueden empatar y otros claramente van a perder por las señales que está dando el gobierno.
Hoy nuestra compañera Laura Serra hace un ratito nomás publica una nota que está en la home de La Nación hablando de los posibles cambios que puede haber a los artículos que tienen que ver con la suspensión por 180 días de la aplicación de la fórmula de movilidad. Y lo que se está negociando, por lo que ella cuenta, es garantizar, incluir alguna garantía de que no solamente se les va a aumentar a quienes cobran el haber mínimo en este periodo de 6 meses en el que no va a haber un mecanismo periódico de ajustes automáticos y definidos por un índice. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta suspensión? Justamente son dos. Uno es la discrecionalidad, o sea, le deja al Poder Ejecutivo la posibilidad de aumentar de manera absolutamente discrecional y según el dinero y la disponibilidad que tenga el fisco. Y el otro es que dentro de esa discrecionalidad podría disponer el tema de la fragmentación. Esto de darles a algunos jubilados sí, a otros no, o a algunos más y a otros menos. En esta idea que decíamos de Achatar la pirámide. Empujar para arriba a los de abajo, Sí. y los que están del medio para arriba, bueno, a ver dónde toca la regla y la virome, ¿no? Esto ya pasó en la Argentina, lo hemos hablado acá, pasó entre los años 2002 y 2006. El gobierno de Néstor Kirchner había tomado la decisión justamente para lograr el equilibrio fiscal que finalmente logró y en gran medida lo hizo con un ajuste a cientos de miles de jubilados, que son los que en esa época ganaban más que la mínima. Se las mantuvo congeladas durante todo ese periodo, pese a que la inflación avanzaba. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el tema se terminó en la justicia. Los jubilados empezaron a hacer sus reclamos. La justicia fue avanzando, primera, segunda instancia, hasta que el tema llegó a la Corte Suprema de Justicia. En 2 fallos que hubo en 2006, Badaro. Adolfo Badaro, el jubilado que obtuvo esta sentencia. Primero, en un primer momento, la Corte Suprema dijo debe haber un sistema de movilidad, se lo dijo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. No pasó nada, pasó 1 año y medio más o menos, y finalmente la Corte volvió a hablar del tema Badaro y dijo, bueno, denle a este señor tal aumento o sigan tal índice que, bueno, le garantizaba mantener el poder adquisitivo por esa cantidad de años en los que había tenido el haber congelado. Pero el mensaje de la Corte fue, no puede haber esta fragmentación. O sea, habiendo una pérdida de poder adquisitivo, que es lo que hubo en esos años y es lo que hay ahora también, no se puede dejar a un grupo de jubilados sin ninguna recomposición. Fue bastante contundente ese fallo. Ese dato es crucial porque en el fondo de la película, si el proyecto sale, ya en el propio gobierno aceptan que una parte va a ser judicializada, va a ser clave el rol de la Corte Suprema. Entonces, Marcelo, nadie nos está viendo, estamos en un barcito, atrás de plantas de plástico, Juan B. Justo al fondo, en off. ¿Hablaron con la Corte de esto? Mira, yo no he hablado, tengo una semana de estar en funciones. Ahora, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. A ver si lo ponemos en claro. Ella hacía referencia a lo que eran algunos años en los cuales hubo dispersión en los aumentos. Después se cambió por una fórmula y después Macri la cambió por otra fórmula. Entonces, la fórmula en algún momento estaba vinculada al crecimiento y al crecimiento de la recaudación del sistema. Macri la vinculó a la inflación. Entonces, en un contexto de inflación decreciente, es un resultado, y en un contexto de inflación creciente es otro resultado. Entonces, vamos, este año no sé en cuánto termina la inflación. ¿Cuánto? 52, 55%. 55 y... Todavía no terminó el año, estaríamos por ahí. Y las jubilaciones en 51. 51, perfecto. Y la canasta que consumen los jubilados aumentó 60%. O sea que en este año el 51 de aumento contra el 60 que aumentó le hizo perder la fórmula actual 9% de los jubilados. Pero con el cálculo de la fórmula anterior también perdían y un poquito más. No, porque dependía del contexto de crecimiento y de recaudación. Pero crecimiento no hubo. Crecimiento no hubo y perdían. De 4 años hubo 3 años de achicamiento del Casareto, país. las dos fórmulas perdían frente a la inflación y la fórmula anterior a la actual perdía un poquito menos. Lo que pasa es que ahora, en marzo, con esta inflación alta, por primera vez los jubilados, la fórmula va a estar a favor de los jubilados. Que ustedes cambian justo esta fórmula cuando está a favor de los jubilados. Macri la cambió justo cuando le tocaba el aumento de los jubilados a fin de 2017. ¿Te acordás o no?
Sí, Pero- me O sea acuerdo. que le la tocaba el sesión aumento de fue- marzo, Perdón, cambió yo- la fórmula y en el empalme le hizo perder. El poder adquisitivo más o menos cayó un 25% de cambio de la fórmula hasta acá. Pero, esa es la ¿me verdad. permiten? Entonces, No ahora, demos para vuelta adelante. con Pero la Vamos otra para fórmula, adelante. La otra fórmula tampoco, también digamos que perdía, la otra Casareto. tampoco garantizaba. Digo, ¿por qué no más dicen poder esto? Digo, adquisitivo. Vamos para adelante ahora. Lo que nosotros Porque sabemos si que querés queremos... miramos todo para atrás. Ahora, Lo que no se entiende es por qué no se discute. Decir, mire, el ANSES no puede, la relación activos-pasivos es inequitativa, no es insostenible, esta fórmula es demasiado onerosa. Discutan con la verdad, pero echando culpas hacia atrás y congelando no, pero es que no echamos jubilaciones nada. Ahora no se soluciona. congela ninguna. O sea, ahora lo que se dispuso es que ¿No se congela en diciembre? proyecto- No, no. Lo que se dispuso es que los aumentos se van a dar de una manera diferente, que no va a ser con una fórmula automática, ni esta ni la anterior, sino que Alberto propone discutir qué fórmula va a ser. Mientras tanto, va a disponer aumentos por la vía del decreto. Que Sí, por pero hay supuesto- funcionarios que están admitiendo que esos aumentos no serían para todos. Y de hecho lo que se está negociando ahora ¿por qué no- justamente por lo eso que es ¿por qué no hablamos con discutir- la verdad? Lo que podemos discutir Yo- es la cuantía de los aumentos. van a ser para todos. Van a ser para todos. Bueno, Por eso que te lo quede- digo, de lo que quede discutimos, registrado. Los bonos, Hoy con todos los estos ministros. bonos no son para todos. ¿Cuál? En el Los gobierno bonos hay quienes anunciados no son para dicen eso. todos. No, Pero no, te digo los para bonos ver. son para los jubilados que están ganando la mínima, que está Sí. en 14.000 pesos, sería 5.000 pesos. O sea que, de acuerdo a al estándar, al rango en el que se encuentren, serán aumentos ahora entre el 25 y el 36% en diciembre y en enero. Sería para los que ganan la mínima y la diferencia hasta llegar de los 14 a los 19.000, Sí, que sí, sería claro. el monto que se llega. O sea que eso significa el 75% de los jubilados. ¿Está claro? El 75% de los jubilados con Alberto en los primeros días van a recibir un aumento mayor a cualquier fórmula que vos traigas. Sí, pero no es un aumento, es un bono extraordinario. Sí, Recordemos bueno, que en pero febrero lo que pasa vuelven es que a lo que te cobrar quiero los decir es que 14.000. el objetivo no es perjudicar a ese sector, sino al contrario, beneficiarlo, porque nuestro concepto es poner dinero en el bolsillo del trabajador y del jubilado. Ahora, de ahí para arriba hay que discutir la fórmula, ¿está claro? Pero no es que se congela, no se congela nada. Lo que Alberto plantea es discutir la fórmula de ajuste. Y hoy quedó en claro, Pero hasta hay que lleguen a 180 un días. acuerdo es dedocrático. Sí, pero No, no claro, es pero decrático, sí, a es ver, decreto pero está como bien, era pero- antes. pero yo- este a ver, es el pero tema para- así con pero ley. se A ver, cuestionó digo, para que nos paremos al medio. Pero fue cuestionado. de la Rúa. Para que nos paremos al medio. A ver. Si con Pero- la ley anterior o con la nuestra los jodimos y los cagamos a los jubilados, ahora cuando depende exclusivamente de la voluntad de quien decide, pero es evidente que todo va a suceder así. Y digámoslo con toda la letra. Y sobre este tema, la política tiene una altísima cuota de hipocresía. Porque todos tenemos nuestras cajas complicadas en la provincia, porque los que no las cedieron necesitan que el gobierno nacional le ayude con el tema del déficit, porque la dirigencia política sobre este tema y el tema de los jubilados casi siempre se tienen que defender como puedan. Digámoslo con toda sinceridad, si aún con dos leyes, la anterior o la nuestra, y con los cálculos de reajuste, los terminamos jodiendo los jubilados, ahora que depende de la voluntad del soberano, olvídate que va a suceder esto. Hay que decirlo para no mentirle a la gente, más allá de que claramente también es una cuestión discriminatoria porque vamos a aumentarle a fulano y esto que están acá, porque también hay una intención a esos regímenes especiales que muchas veces se expresan en las provincias, hay una intención del gobierno de tratar de equipararlo y achatando la pirámide. Eso también hay que decirlo porque eso va a suceder. Esto lo podríamos discutir con más tiempo, con mayor precisión, con un análisis concreto de qué tiene el ANSES y cómo lo podemos proyectar, pero bueno, la idea es que se Pero, discute en menos de ¿puedo 12 decir horas. algo? Te están mirando los acreedores, quieren acá corre el reloj, estimado juez. Vos tenés que dar, ya el riesgo país bajó, digamos, es espantoso de plantear que apenas el gobierno empezó a proponer algo para encarar la no sustentabilidad del sistema previsional y hay un guiño de los mercados. Entonces, digamos todo también. Entonces yo digo, en vez de hacer una cinchada para ver con qué eufemismo vestimos a Papá Noel y le decimos que en realidad es Papá Noel, digamos que hay un problema de sustentabilidad del sistema. ¿Lo hay o no? Pero es natural, Bueno. es un problema que atraviesa a todos los gobiernos. en todo el mundo, Pero vos mirá el y en el presupuesto, mundo. ¿y cuál es el gasto o cuál es la inversión más importante? Lo que es el financiamiento del sistema previsional, es el rubro más importante del presupuesto de la Argentina. Bueno, lo que pasa es que nadie quiere decir, esto es una tijera y lo que vamos a hacer con los dos dedos es apretarla. No, pero lo cortar. que pasa es que lo que nosotros estamos planteando es que acá hay que hacer un sistema de redistribución de ingresos.
Y básicamente son dos grandes conceptos. O sea, por un lado el sistema impositivo y por otro lado el sistema previsional. Es así en el mundo. Entonces, lo que Alberto ha planteado es inicialmente pensar en los trabajadores que menos ganan, por eso plantea hasta la posibilidad de dar aumentos adicionales a los que se pauten en paritaria, garantizando salarios mínimos que estén por encima para garantizar una mejora de los ingresos de los trabajadores, y plantea también la situación de los jubilados que menos ganan, darle aumentos por encima de cualquiera de todas las otras fórmulas que existieron o que pudieran existir. Esa es la decisión del gobierno. Ahora, si nosotros, que tenemos el 75% de los jubilados que van a tener un beneficio la semana que viene, el mes que viene, decimos esto va a perjudicar al jubilado, estamos equivocados. O estamos diciendo una cosa que no es. Ahora, No, la estamos hablando de sustentabilidad, distintos grupos de jubilados. Claro, estamos hablando de los que Bueno, menos pero aportan. ese no son los jubilados. se O sea, vos benefician, estás ¿no? hablando que el 75% le vamos a dar más que las fórmulas. Sí, pero estamos y más hablando que la también de inflación. los que Ahora más vos vas a defender contribuyeron con el déficit, una ¿no es parte. cierto? No, en ¿Cómo? principio Claro, es un estamos bono. hablando de los que más contribuyen con el déficit, porque son los que menos toda la aportaron. vida, tiene más de 30 años de aportes y hoy no está recibiendo un peso. Que cobran 25.000, 27.000 Van a de recibir jubilación. aumentos por la vía del decreto, que es ¿Ustedes una creen- fórmula ahora, ¿ustedes creen que- diferente. perdónenme, y que ¿ustedes se puede creen- pautar la semana que viene. Pero si que yo reciben los menos- dejaría, lo voy a estar llamando. ¿Ustedes creen que yo los dejaría sin la posibilidad de discutir en televisión? Pero Quédense tranquilos. este tema Tengo más varios importante de la minutos más Argentina, para ustedes, déjenme. En esta época del año donde todos estamos estresados con reuniones, compromisos, cosas de toda índole, Bedtime te dice, relax, comprá tu colchón y somier con los mejores descuentos y financiación. Y además, sumá millas, la TAM Paz, con tu